Hola a todos. Bienvenidos a otro fascinante vídeo en nuestro canal. Hoy os hablaremos del trágico caso de Roude Derry. Roude Derry fue una joven en el siglo XIX, cuya historia es un triste ejemplo del trato a personas con enfermedades mentales. Roude nació el 10 de octubre de 1834. Era la hija de una familia de agricultores y la más joven de 7 hermanos. Era una chica guapa con una apariencia prometedora. Roude experimentó su primer amor con un joven llamado Charles, el hijo de una familia adinerada de una granja vecina. La madre de Charles se opuso a la relación. En un intento de evitar que la joven pareja se casara, la madre de Charles amenazó a Roude y le dijo que si no se alejaba de su hijo le haría un ritual satánico y le lanzaría una maldición. Días después, Roude empezó a volverse paranoica y actuar de manera muy extraña. Por las noches corría y gritaba diciendo que algo la perseguía y si la alcanzaba la lastimaría. Una tarde después de cenar, una fuerza invisible y desconocida tomó a Roude y la estrelló en repetidas ocasiones contra las paredes dentro de la casa. Esa fue la versión que se divulgó, pero probablemente los culpables fueron las personas a su alrededor. El tiempo fue pasando y Roude solo empeoraba, se volvió agresiva y cambió su apariencia. Parecía deformada y todos pensaron que estaba poseída. Sus padres la abandonaron y decidieron dejarla en el centro psiquiátrico de Poorhouse en Adams, Illinois. En aquella época, la comprensión de las enfermedades mentales era limitada y los tratamientos eran crueles e inhumanos. Los años que Roude estuvo internada en ese centro fue tratada de la manera más cruel e inhumana. Ya ni siquiera hablaba inglés, solo murmuraba dialectos extraños, era violenta y se mutilaba a sí misma. Se había vuelto completamente loca. Solo una persona podía calmarla, el Dr. George Seller. Se dice que en uno de sus momentos lúcida, le dijo a Seller que lo que la perseguía y lastimaba era una entidad que tomaba forma de un duende. Ella lo llamaba Old Scratch. La mantenían encerrada en una jaula de madera por su comportamiento. Algo curioso es que Roude padecía un síndrome que hacía que sus piernas crecieran de manera descomunal. No se sabe si era genético o parte de la maldición que creía que le habían arrojado. A pesar de la enormidad de sus piernas, no la cambiaron de lugar causando que sus piernas se deformaran y le impidieran caminar como alguien normal. Roude se rascaba y se golpeaba la cara compulsivamente. Lo hacía tan fuerte que por accidente un día se estirpó un ojo y se arrancó 2 dientes. En la jaula perdió la capacidad para caminar o mantenerse de pie porque debía mantener la cabeza presionada contra su pecho y las piernas dobladas hacia la mandíbula. La jaula tenía, además, unos agujeros en la parte inferior, para la orina y las heces. Esto atraía ratas y cucarachas, que hacían nidos cerca del cuerpo de Roude, para que sus crías pudieran alimentarse y mantenerse calientes. Vivió así durante 40 años. En 1904 fue trasladada a Barton-Valles Island donde fue tratada mejor. Allí pasaría sus últimos días arrastrándose por los pasillos, pues sus deformes piernas ya no servían por la presión de la jaula. En 1906, Roude sufrió un severo ataque de epilepsia que se prolongó durante horas. Se volvió violenta, no pudo ser contenida y los sedantes no hicieron efecto. Tras esto, un doctor optó por asesinarla. Le cortaron la garganta simulando que ella misma se había quitado la vida. Roude fue asesinada el 9 de octubre de 1906, faltando un día para su cumpleaños. Tenía 71 años. Fue enterrada en el Hospital Peoria State en Barton-Valles. Años después, 2 de los enfermeros confesaron todo lo que sucedió. A pesar de eso, nadie fue arrestado por el crimen. Dicen que quienes visitan la tumba de Roude sienten un tirón en la pierna. Hay testimonios que afirman que antes de la demolición del asilo, se veían cosas extrañas, como otros pacientes ya fallecidos o a Roude arrastrándose por los pasillos. La Iglesia Católica estudió el caso de Roude Derry y concluyeron que no estaba enferma mentalmente, sino que era una víctima de una posesión demoníaca. El caso de Roude Derry sigue siendo un recordatorio de la importancia de la empatía y el respeto en el tratamiento de enfermedades mentales. Gracias por acompañarnos en este aterrador viaje. Si te ha gustado este vídeo, asegúrate de darle like, suscribirte a Fascinaciones Globales y activar las notificaciones para más contenido intrigante. Hasta la próxima.